del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X y amplificando lo que nos dice el Catecismo. En la pregunta 915 dice, ¿qué es la virtud de justicia? La justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo. Y el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo del siglo XX, tomista de la Escuela de Santo Tomás de Aquino, dice, la justicia es la voluntad constante, perpetua, de dar a cada uno lo que corresponde estrictamente, dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente. Después hemos analizado las partes derivadas de la justicia. Hay la piedad y hay la religión, por ejemplo. Y bien, vamos a ver hoy la virtud de religión. La virtud de religión, dice Antonio Royo Marín, puede definirse la virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Una virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el reconocimiento, el culto debido como primer principio de las cosas. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino en segunda 81.3 de su Summa Teológica. Es la más importante de las virtudes derivadas de la justicia. Supera en perfección a esta su propia virtud cardinal y a todas las demás virtudes morales por razón de la excelencia de su objeto, el culto debido a Dios. Bien, Dios es nuestro creador, entonces es justo, es normal agradecerle, es justo y normal agradecer al Señor. En ese sentido, es la que más se acerca a las virtudes teologales de fe, esperanza, caridad, y ocupa por consiguiente el cuarto lugar en la clasificación general de todas las virtudes infusas. Algunos teólogos consideran la religión como verdadera virtud teologal, pero es virtud moral infusa que hace parte de la justicia. No advierten que la religión no tiene por objeto inmediato al mismo Dios como las teologales, sino el culto debido a Dios, que es algo distinto de él. De todas formas, es cierto que la virtud que más se acerca y parece a la virtud de fe, esperanza, caridad, es la virtud de religión. Y el objeto material de la virtud de religión lo constituyen los actos internos y externos del culto que tributamos a Dios. Su objeto formal o motivo es la suprema excelencia de Dios como primer principio de todo cuanto existe. Entonces, todo lo que existe viene de Dios. Dios lo hizo, Dios nos lo dio. Por lo tanto, estamos obligados a agradecer al Señor, a reconocerlo como Señor y Creador. Veamos ahora sus actos. La religión tiene varios actos internos y externos. Los internos son únicamente dos: la devoción y la oración. Los externos son 7: la adoración, el sacrificio, las ofrendas u oblaciones, el voto, el juramento, el conjuro y la invocación del santo nombre de Dios, dice Santo Tomás en la segunda, artículo 82. Vamos a recordarlos brevemente. La devoción, ¿qué es? Bien, la devoción y la oración, dijimos, son actos internos. ¿Y qué es la devoción? La devoción consiste en una prontitud de ánimo para entregarse a las cosas que pertenecen al servicio de Dios. Prontitud de ánimo a entregarse a las cosas que pertenecen al servicio de Dios. Los verdaderos devotos están siempre disponibles y prontos para todo cuanto se refiere al culto o servicio de Dios. Nótese, sin embargo, que esa voluntad pronta de entregarse a Dios puede provenir también de la virtud de la caridad. Es normal, cuando uno ama, hace bien las cosas y rápidamente. Si se da con ello la unión amorosa con Dios, es un culto de caridad. Si se intenta el culto o servicio de Dios, es acto de religión. Son dos virtudes que influyen mutuamente. La caridad causa la devoción
en cuanto que el amor nos hace prontos para servir al amigo, y a su vez la devoción aumenta el amor, porque la amistad se conserva y aumenta con los servicios prestados al amigo, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, queridos hermanos, si la caridad causa la devoción, el que vive en pecado mortal no tiene caridad. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser devoto? ¿Cómo va a ser pronto y disponible para todo cuanto se refiere al culto del servicio de Dios? No puede ser. Usted ve como una sociedad materialista, una sociedad paganizada, cómo aleja las almas del Señor y causa su perdición. Mientras más se alejan de Dios, menos rezan, menos van a la iglesia, menos participan en las cosas religiosas, menos leen libros que hablan de la religión, de Dios, de los mandamientos, del servicio de Dios, más se hacen materialistas. Entonces, la caridad causa la devoción, en cuanto que el amor nos hace prontos para servir al amigo. Y mientras más uno ama, más crece el amor. Santo Tomás advierte que la devoción como acto de religión, que recae siempre en Dios, no en sus criaturas. La devoción como acto de religión recae siempre en Dios y no en sus criaturas, de donde la devoción a los santos se debe terminar en ellos. La devoción a los santos no debe terminar en ellos mismos, sino en Dios a través de ellos. Cuando festejamos la fiesta de un santo, por ejemplo, agradecemos al Señor de haberlo hecho santo. En los santos veneramos propiamente lo que tienen de Dios, o sea, a Dios en ellos. Veneramos, agradecemos, celebramos a Dios que los hizo santos. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino en la segunda, artículo 82, 2. Por ende, por donde se ve cuán equivocados andan los que vinculan su devoción no ya a un determinado santo como causa final de la misma, lo que sería errónea, sino a una determinada imagen de un santo o de la Virgen, fuera de la cual ya no tiene devoción ninguna. No, la devoción que tenemos hacia los santos, bien, en ellos veneramos propiamente lo que tienen de Dios, o sea, a Dios que los hizo santo, a Dios mediante ellos. Entonces, no importa qué virgen yo tengo o venero, es la misma Virgen, y a través de la Virgen oro a Dios que la hizo santa precisamente. Hay que corregir estas cosas con energía, sin dejarlas pasar, sobre pretexto de que son gente ignorante, que no entienden las cosas. Así va a decir la verdad. Cualquier santo que honre, yo honro a Dios, que lo hizo santo, y punto. Clases de culto. Hay que distinguir entre culto de latría, dulía e hiperdulía. A Dios se le venera con culto de adoración. Adoración en griego es latría. De ahí la palabra, culto de latría, en virtud de su excelencia infinita. Es tan propio y exclusivo de Dios que aplicado a cualquier criatura constituye el grave pecado de idolatría. Entonces nosotros católicos adoramos únicamente a Dios como Señor y Creador, y punto. No tenemos ídolos, por lo tanto no somos idólatras. Los que esto dicen, o bien son ignorantes que repiten como loros mentiras, calumnias de unos perversos. En este caso tienen que callarse y aprender, los que son de buena fe que repiten estas cosas, y los que mienten diciendo que los católicos tienen ídolos porque tienen imágenes, o bien son ignorantes, entonces deben callarse, no saben de qué hablan, o bien son perversos, saben de qué se trata y mienten para sacar a la gente de la Iglesia católica, madre y fundada por Cristo, y pecan gravemente. Es un pecado tremendo. Acusar a alguien de un pecado grave es pecado mortal. Acusar injustamente a alguien de un pecado que no hizo, que no tiene pecado mortal. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un falso Dios. La idolatría es culto dado a lo que no es Dios. Ahí idolatría. El culto de latría, de adoración, en lo católico se dirige únicamente a Dios, exclusivamente a Dios. Ningún católico, por muy ignorante que sea, nunca jamás de los jamases dijo que la Virgen María lo había creado. ¿Por qué? Y porque adorar a Dios es reconocerlo como Creador y Señor.
Ningún católico reconoce a la Virgen o a los santos como nuestro creador. Por lo tanto, ningún católico adora ni la Virgen ni los santos. De hecho, no puede hacerlo. Es pecado hacerlo. No se puede. Aunque se ponga de rodilla, es acto de humildad, ¿ok? Pero no es la adoración. Adorar a Dios es reconocerlo como Señor y Creador. A los santos veneramos, a los santos honramos, a los santos amamos. A los santos les corresponde el culto de dulía o de simple veneración, sin adoración. A los santos veneramos por lo que tienen de Dios. A sus imágenes se les debe un culto relativo, referido al santo mismo, no a su mera imagen pintada o esculpida. Y yo cuando veo una imagen del santo, de la Virgen, bien pienso en el santo que existió, pero yo sé que es papel o que es pintura. Entonces, a los santos corresponde el culto de dulía, es decir, de simple veneración por lo que tienen de Dios, y no culto de adoración. Cuidado. Calumniar a los católicos diciendo que adoran a los santos es mentira. Y hay de los mentirosos. La mentira viene de Satanás. El que miente imita a Satanás. San Juan 8:44, ¿se acuerdan, no? Entonces a los santos le corresponde el culto de idulía, es decir, de simple veneración, no de adoración. Culto de simple veneración por lo que tienen de Dios. A sus imágenes se les debe un culto relativo, referido al mismo santo que es en el cielo, y no a su mera imagen pintada o esculpida. De hecho, en la bendición de la imagen dice: Dios mío, te pido que bendigas esta imagen hecha para recordar, honrar al santo, y todos los que la veneran tengan ganas de imitar sus virtudes. ¿Por qué? Y porque él también imitó a Cristo nuestro Señor. A la Virgen María, por su singular dignidad de Madre de Dios encarnado, Jesucristo, se le debe un culto de hiperdulía o de veneración muy superior a la de los santos, pero muy inferior al culto de Dios, la tría, que es propio y exclusivo de Dios. A la Virgen se la venera, pero no se le adora como a Dios. Hay un abismo infinito entre ambas especies de culto. Esta es la doctrina católica. ¿Y por qué un pastorcito tiene que mentir, engañar a la gente? ¿Por qué? Es ignorante, que debe callarse. Un ignorante es un ciego, no puede hacerse guía de ciegos. Y si sabe lo católico y dice mentiras, ahí imita a Satanás, por lo tanto no puede de ninguna manera hablar de Biblia. Es un mentiroso tramposo. Aquí, repito, es muy importante, a la Virgen, por su singular dignidad de Madre de Dios hecho hombre Jesucristo, se le debe culto de veneración muy superior al de los santos, pero muy inferior al culto de la tría, al culto de adoración que es propio y exclusivo de Dios. A la Virgen se la venera, pero no se le adora como a Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque adorar a Dios, como dije, es reconocerlo como Señor y Creador nuestro. Hay un abismo entre la veneración que damos a los santos y el culto de adoración de la tría que damos a Dios. A San José, por su alta dignidad de esposo de María y padre adoptivo nutricio de Jesús, algunos teólogos califican de protodulía, o sea, el primero entre los de dulía debido a los santos, debido que es el padre adoptivo de nuestro Jesucristo. Es culto de veneración, de amor, de respeto y no de adoración. De hecho, en la Biblia Dios mismo dice de hacer imágenes santas. Haga dos ángeles querubines que colocaron, Éxodo 18, que colocaron sobre el arca de alianza, y durante 40 años en el desierto cargaban esta arca. Entonces, ¿qué? Cuando cargamos Jesús Nazareno, por ejemplo, la cruz o un estado de la Virgen, ¿qué significa? Bien, mostramos nuestro amor a nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros, o a la Virgen que fue instrumento de Dios para dar a luz a Dios encarnado en su humanidad. De hecho, cumplimos la profecía, puesto que la Virgen dice por el Espíritu Santo, San Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y todas son todas, y punto. Ahora hablemos de la oración, hablemos de la oración, es muy importante.
Es el segundo acto interior de la virtud de la religión, que pertenece propiamente al entendimiento, a diferencia de la devoción que radica a la voluntad, que nos impulsa prontamente, con ánimo, dar culto a Dios. Por su extraordinaria importancia en la vida espiritual, le dedicamos íntegramente. En otro lugar de esta obra, dice el santo, hablamos más en detalle. Yo les aconsejo de bajar de internet el libro llamado El Gran Medio de la Oración, sí, El Gran Medio de la Oración de Santo Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, El Gran Medio de la Oración, ahí tiene toda la oración explicada y sus frutos y su importancia. Entonces, la oración es el segundo acto interno de la virtud de religión. Después tenemos la adoración. La adoración es un acto externo de la virtud de religión, por el que testimoniamos el amor y la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra plena sumisión ante Él. Esto lo explica Santo Tomás en su Suma Teológica, segunda 84.1. Entonces la adoración es un acto externo de la virtud de religión, por él damos testimonio de nuestro amor y reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra plena sumisión ante Él. Lo reconocemos como Señor y Creador nuestro. Entonces el ateo, obviamente, peca contra su Creador porque no le reconoce y no le agradece. De igual manera puede aplicarse a los santos la adoración, ni siquiera a la Virgen, a María. ¿Por qué? Porque los católicos solo a Dios adoramos. Los católicos solo a Dios adoramos. Solo a Dios reconocemos como Señor y Creador y no a los santos. El protestante que dice otra cosa es un ignorante o es un perverso. Si es ignorante de buena fe, que se corrija, que aprenda, que no repite como loro mentiras que escuchó. Y si sabe lo que hacen los católicos se los calumnia, ahí peca mortalmente, se hace discípulo del demonio. Y un pastor protestante que ataca a la Iglesia Católica sin haber leído la doctrina católica en libros católicos es un pobre tipo. El sacrificio es el acto principal del culto externo y público. Consiste en la oblación, ofrecimiento externa de una cosa sensible con su real inmolación u destrucción realizada por el sacerdote en honor de Dios para testimoniar su supremo dominio en nuestra rendida sumisión. En el Antiguo Testamento había las ovejas, los corderos que se sacrificaban. En la ley nueva, la del Evangelio, no hay más sacrificio que el de la Santa Misa, que por ser renovación incruenta del sacrificio del Calvario, da a Dios una gloria infinita y tiene valor sobreabundante para atraer sobre los hombres todas cuantas gracias, bendiciones necesitan. Entonces, queridos hermanos, la misa es el sacrificio por excelencia del Nuevo Testamento. Es el sacrificio de la cruz, renovado de una manera incruenta, no sangrienta, sobre el altar, y la misa da a Dios una gloria infinita y tiene valor sobreabundante para traer sobre los hombres todas las bendiciones y gracias que necesitan. Por eso el protestantismo ha falsificado el cristianismo, ya no tienen culto, tienen un culto vacío humano, más bien que ofende a Dios en lugar de agradarle. No hay remisión de pecados sin infusión de sangre, dice San Pablo. Y esta sangre que hoy nos purifica es la del Cordero mediante la Santa Misa. Los protestantes tienen lo que llaman Santa Cena, es un culto vacío, no tienen sacerdocio, no tienen misa, no tienen nada, pobre de ellos. Y se burlan de ellos dándole una magdalena, una galleta con un jugo diciendo cuerpo, sangre de Cristo. Es mentira, no hay nada. Aunque el pastor sea un hombre virtuoso y bueno y bien y conozca la vida de memoria, nada cambia. No es sacerdote, no tiene ningún poder de consagrar el cuerpo, sangre del Señor, no es sacerdote. Lutero perdió todo esto, lo hizo perder a los protestantes, ¿no? Si usted tiene el cable, a un método dado corta el cable y añade cables por ahí, bien puede añadir lo que quiera y poner bonitas lámparas, no pasa la corriente, no hay luz.
Cuando Lutero fue expulsado de la iglesia, siendo simple sacerdote, no podía ser el sacerdote porque es el obispo que hace el sacerdote. Entonces nombró unos catequistas que llamó pastores. Y hace un simulacro de imposición de manos, bien, no vale nada. Solo el sacerdote, solo el obispo puede hacer sacerdote, punto. Entonces el sacrificio de la nueva alianza es la Santa Misa, o Eucaristía, que por ser renovación incruenta del sacrificio del Calvario, da a Dios una gloria infinita y tiene valor sobreabundante para traer sobre los hombres todas cuantas gracias necesitan. Hoy, por desgracia, hay riesgo con la falsificación de los catecismos, que los niños aprendan que la misa es una fiesta, y más tarde, si llegan a ser sacerdotes, con esta formación falsa, van a ser una fiesta, y ya no habrá misa entonces, porque para que haya misa hace falta tener sacerdote consagrado válidamente, hace falta pan de trigo y vino de uva, y hace falta la intención. Si el niño aprende que la misa es una fiesta y celebra la fiesta, va ahí de nosotros, ¿no? Y yo no sé por qué han dejado el rito tradicional de 2000 años de la iglesia oriental y occidental frente a la cruz para adoptar un modelo protestante. El primer sacerdote que celebró misa frente al pueblo a voz alta, vernáculo y sobre la mesa fue Martín Lutero. Yo no sé por qué tienen que imitar a los protestantes. De ahí la explicación de la crisis actual. Es gravísimo esto. La misa es la renovación incruenta con la misma eficacia del mismo sacrificio de la cruz, y bien, en nuestro provecho. Después hay ofrendas y oblaciones que consisten en la espontánea donación de una cosa para el culto divino. Las hay muy varias y la iglesia suele dejarlo hoy a las costumbres legítimas de los pueblos. Ofrendas, oblaciones consisten en la espontánea donación de una cosa para el culto divino. Por ejemplo, una persona participa para comprar ornamentos bellos, bonitos, como dice el padre Martín de Cochem, un franciscano. Bien, dice, es una vergüenza de tener ornamentos sucios, viejos, etcétera, algo digno. Y esos ornamentos, bien, realzan el culto divino. Antes se hacían iglesias bellas. La iglesia es templo de Dios. La más pequeña capilla católica bien, es más importante que el templo de Salomón, porque tenemos el Santísimo Sacramento. Hay también el voto. Es una promesa deliberada y libre hecha a Dios de un bien posible y mejor que su contrario. Su cumplimiento obliga grave y levemente según la importancia de la materia sobre la que recae. Su transgresión voluntaria es pecado contra la religión, y si se trata de una persona consagrada a Dios, sacerdote religioso, su transgresión constituye un sacrilegio. Entonces, el voto es una promesa deliberada hecha a Dios de un bien mejor y que su contrario. Yo les aconsejo nunca hacer votos sin consultar al sacerdote, porque el que hace el voto tiene que cumplirlo. Hay el juramento, que es la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad, y solo puede prestarse con verdad, con juicio y con justicia. En estas tres condiciones es un acto de religión. Entonces el juramento es la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad, y solo puede prestarse con verdad, con juicio y con justicia. El que miente jurando hace un pecado gravísimo. Es gravísimo porque toma a Dios, verdad suprema, testigo de su mentira, y es gravísimo esto. El juramento es la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad y únicamente la verdad, y solo puede prestarse con verdad, con juicio y con justicia. Por ejemplo, acusan a uno de un crimen que no hizo, no puede probar que es inocente, y dice, Dios es mi testigo, yo juro que digo la verdad, no hice tal crimen. En este caso, hace un acto de religión. El conjuro es otro acto de religión que consiste en la invocación del nombre de Dios o de alguna cosa sagrada para obligar a otro a ejecutar o abstenerse de alguna cosa, hecho con respeto debido y con las condiciones necesarias
verdad, justicia y juicio, es lícito y honesto. La Iglesia lo emplea principalmente en los exorcismos contra el demonio. En nombre de Dios te conjuro, te mando, te ordeno que te vayas. Entonces el conjuro es la invocación del nombre de Dios o de alguna cosa sagrada para obligar a otro a ejecutar una cosa o abstenerse de otra cosa. Por ejemplo, Caifás dice a Jesús, te conjuro, te ordeno en nombre de Dios, díganos si eres el Mesías. Si yo lo soy, dice. Y finalmente hay la invocación del santo nombre de Dios, consiste principalmente en la alabanza externa, como manifestación del fervor interior del santo nombre de Dios en el culto público o privado. Es útil y conveniente acompañarlo del canto o música para encender la devoción de los fieles más débiles. Por eso hacen buenos cantos con órgano en la iglesia. Hoy también en muchos lugares dejaron los cantos religiosos para imitar música profana. Esto no es correcto, no es correcto. Tenemos que seguir las huellas de los santos. Contra este acto de religión está la invocación del santo nombre de Dios en vano. Entonces, contra la religión es no jurar en vano. El nombre de Dios es santo y no se debe pronunciar sin la debida reverencia y por lo mismo nunca en vano sin causa. Entonces hemos dicho, que hermanos, que hemos dicho que la virtud de religión puede definirse, la virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Los actos son internos, devoción y oración, y externos, que son 7, adoración, a Dios solo se adora, se venera, se respeta a los santos, el sacrificio del Nuevo Testamento, que es únicamente la Santa Misa, las ofrendas y oblaciones hechas a Dios, a su iglesia, el voto, el juramento y el conjuro y la invocación del santo nombre de Dios. Y bien, la religión que Dios nos ha dejado en este mundo desde que vino su Hijo Jesucristo es religión cristiana católica y no cualquier secta que inventa su culto, que es humano y que más bien ofende a Dios en lugar de agradarla. Por eso un católico nunca asiste a cultos de otras religiones o de otras sectas, y decir el mismo Dios no hay problema, sí hay problema. ¿Por qué? Porque hay el culto hecho por Dios, hacia Dios en su iglesia, por sus ministros legítimos, y hay el culto inventado por hombres rebeldes que inventan, y ahí el demonio puede meterse. Y también nunca ir a templos protestantes o no católicos, no cristianos, nunca es muy peligroso. Y tampoco nunca dejarse imponer manos por nadie, sino por su padre, madre, su sacerdote, obispo. Y nunca permitir a los que van de los hospitales o las casas supuestamente rezar, imponer manos, invocar de estas sectas. No, señores, el demonio puede intervenir, incluso puede hacer un prodigio de una cierta curación por un tiempo, para que pierdas la fe y que vayas a la secta y que te condenes. Entonces, la religión verdadera es la religión cristiana católica. Y los católicos no debemos imitar a los protestantes ni en su música, ni en su culto, ni su manera de hacer, y mucho menos estos disque pentecostales, más bien pobrecitos, que invocan no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe mediante los sacramentos y especialmente la confirmación, no de otro modo. Que la Virgen Madre Santísima, que amó tanto a Dios y que le dio el culto perfecto, nuestro Jesucristo, nos ayuden a mantenerse fiel en la religión, una santa, católica y apostólica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, me vino la idea, por favor, en esta crisis fuerte en la Iglesia, bien, no abandonar la Iglesia católica. Los ministros de hoy, los papas de hoy, los obispos de hoy, los sabios de hoy van a pasar al juicio del tribunal de Cristo, y otros vendrán después del escandaloso papa Alejandro VI Borja y otros papas mediocres o escandalosos. Y bien, tuvimos también santos papas, San Pío X, San Pío V, etc. Entonces, no abandonar la Iglesia católica porque actualmente hay problemas. No, la Iglesia santa puede, por desgracia, tener ministros que no son
lo que tenía que ser. Y además no hay también se habla de lo malo, pero no se habla del bueno. Hay la iglesia, hay gente todavía, gracias a Dios, que hace también su deber. Nunca abandonar la iglesia, una santa católica, apostólica y romana, porque San Pedro está en Roma, y no ir a ninguna secta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.